Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a este Viernes del Currículo, que es un espacio liderado por la Unidad de Asuntos Curriculares de la Vicerrectoría de Docencia, a cargo del profesor Mauricio Múnera, que hoy no puede acompañarnos porque precisamente está haciendo la socialización del PEI en las regiones. Entonces, desde allá nos debe estar viendo y debe estar conectado, profe Mauricio. Un abrazo. El tema que traemos hoy para este viernes del currículo es muy significativo. Tiene que ver con las modalidades educativas. ¿Por qué es tan importante en estos momentos hablar de modalidades educativas? Por un lado, pues porque el PEI, el proyecto educativo que discutimos en la sesión anterior, nos hace una invitación muy importante, una invitación a pensar el currículo no como un conjunto de materias, ni como una malla curricular o un pensum, como lo llaman algunos, sino pensar el currículo como un proyecto, como un trayecto de vida de los estudiantes, como un trayecto que ellos van recorriendo en compañía de sus profesores, en pensar el currículo como ese mediador entre el proyecto cultural y político de una sociedad, el proyecto educativo de la institución y el proyecto de vida de los sujetos, como ese espacio en el cual los estudiantes desarrollan vivencias, conocimientos y forjan su personalidad. Concebir de esta manera, como lo plantea el PEI y el currículo, nos invita a hacer algunas reflexiones. Si el currículo es una traducción de la cultura y las aspiraciones políticas y sociales de esa comunidad a la que nos debemos, es importante hacer discusiones alrededor de qué está pasando en esa sociedad. Y hoy no podemos negarnos a pensar que esa sociedad en la que estamos inmersas está discutiendo fuertemente asuntos sobre cómo la tecnología hoy permea todos los espacios, cómo la inteligencia artificial, las múltiples formas de comunicarnos, en las diferentes concepciones de tiempo y espacio, los metaversos de los que hoy tanto se hablan, todos esos asuntos que hoy se discuten, cómo eso permea los procesos de enseñanza y aprendizaje y los diseños curriculares. Entonces, no en vano, la UNESCO desde 2017, mucho antes de la pandemia, cuando hace este gran encuentro sobre las TICs y cómo ellas son decisivas en los procesos de formación de cara al cumplimiento de los ODS y de cara a los objetivos del 2030, desde ese momento la UNESCO nos hacía un llamado a repensar los modelos curriculares, a que estos combinaran esos encuentros físicos tan necesarios y tan importantes con la virtualidad. Y desde ese momento nos decía que era importante no dejar a nadie atrás, que era importante repensar los modelos curriculares para enfrentar asuntos como los que luego tuvimos que enfrentar, como son los desastres naturales, las pandemias, los conflictos, las situaciones climáticas, los problemas de infraestructura, las violencias que hay en los países. Y ya nos hacía desde el 2017 ese llamado a la importancia que tenía la tecnología y esas múltiples formas de encontrarnos en los espacios de formación para no solo la educación básica, primaria y secundaria, sino la educación superior. Entonces, por eso hoy es tan importante traer el concepto de qué son las modalidades curriculares, qué son las modalidades didácticas, qué son las modalidades en la educación. Entonces, este espacio lo vamos a plantear así. En un primer momento, la profesora Doris Adriana Ramírez, la líder de UDE Arroba, nos va a hacer una conceptualización sobre las multimodalidades y cómo ellas tienen unas implicaciones educativas. Posteriormente, Andrea Pernet, que es la líder en UDE Arroba de los asuntos pedagógicos, nos va a traer cuáles son esos acompañamientos que se hacen desde UDE Arroba para transformar esos espacios de formación que tenemos diseñados en nuestros currículos y cómo los podemos acompañar a hacer esas transformaciones de sus cursos. Y finalmente viene la profesora Ángela Valderrama, que es la líder de apropiación,
también a mostrarnos lo importante que es no solo la transformación de los espacios de formación de los cursos, sino la transformación de quienes participan en esos espacios, como son profesores y estudiantes, y nos va a presentar todo el acompañamiento que hacemos desde UD Arroba, tanto a profesores como estudiantes, para apropiarnos de estas tecnologías y que efectivamente se conviertan en mediadores de los procesos de enseñanza y aprendizaje y no como asuntos accesorios. Finalmente, hacia el final de la sesión, haremos una conexión con lo inmediato, que es el tema de la Directiva Ministerial 09 y cómo está concibiendo pues, el Ministerio el asunto de las modalidades desde el currículo, pero también cómo se conciben desde la didáctica y cómo la Universidad de Antioquia concibe esta directiva ministerial y su cumplimiento. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, doy paso a la profesora Doris Adriana para que nos haga toda esta conceptualización sobre las multimodalidades. Bienvenidos todos. Buenos días, muchas gracias, profe María Isabel. A todos los profesores que nos acompañan hoy, muchas gracias. Yo creo que este es un espacio para conversar y la idea pues de proponerles aquí algunas líneas para la conversación está delimitada en un asunto muy importante, y es que el concepto de modalidades educativas, aunque para muchos es conocido, para otros es apenas un concepto al que nos estamos acercando. Entonces la idea que proponemos hoy es partir de algunas conceptualizaciones y, como ya lo explicó la profesora María Isabel, vamos a tratar de contextualizar este tema de las modalidades en nuestra universidad. Pero fundamentalmente queremos que también ustedes conversen, ¿cierto? Que se hagan preguntas, que también muchas de estas cosas no las tenemos totalmente resueltas, estamos trabajando en ellas. Entonces yo creo que los aportes que ustedes nos puedan hacer hoy también a este tema de las modalidades educativas son muy valiosos. Por eso vamos a tratar de ser muy organizadas como en el tiempo, para que pues podamos tener un amplio espacio de conversación. Entonces me voy a permitir compartir pantalla. Andrea o Ángela me avisan si está funcionando. Sí, profe, está bien. Se ve bien. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces la profe María Isabel nos advertía al principio que pues básicamente este concepto de modalidad o multimodalidad educativa, como lo hemos denominado en la universidad, pues trae también una historia con la realidad que estamos viviendo actualmente. Y esa realidad nos exige a nosotros como profesores pues reflexionar sobre los modos de enseñar y los modos de aprender, pero también esos modos de evaluar para tratar de construir un conocimiento que les sirva luego a esos estudiantes como profesionales para resolver problemas de la vida cotidiana. En ese sentido, entonces, el concepto de modalidad educativa nos sugiere como otras formas de enseñar, de aprender, de evaluar obviamente, pero también de relacionarnos. Entonces, básicamente partimos de un concepto que pues se ancla en una reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje. En ese sentido, entonces, vamos a ver si esto sí. Queremos hacer no está en modo presentación. No, profe, por favor, lo puedes poner ahí para que se vea mejor. Ya, sí. Ahí está perfecto, sí. Muy bien. Bueno, entonces, ¿desde qué perspectiva se comprende la multimodalidad? O sea, la literatura especializada ha hecho, obviamente, aportes importantes frente a este concepto, y nosotros hemos podido, pues, rastrear seguramente ustedes desde, digamos, su rol de profesores, también desde su interés como investigadores, habrán podido rastrear este concepto desde otras perspectivas. Pero nosotros, pues, traemos acá tres perspectivas importantes que nos parece que pues, las debemos diferenciar y anclarnos en una que la dejamos de última. La primera es la informática y parte de ese uso de los diversos recursos, plataformas, redes sociales para interactuar con la información. Y básicamente ese concepto desde la informática plantea que el conocimiento obviamente se puede pues, visualizar, expresar o escribir, es decir, que tenemos una relación con esos tres modos de expresarnos, ¿cierto?
pero nosotros no queremos quedarnos allí en ese concepto de simplemente visualizar o escribir o hablar el conocimiento, sino que queremos trascender, ¿cierto? Y es a un concepto más allá de lo, digamos, instrumental para pasar a un concepto desde la educación, que nos permite pensar en la combinación de modalidades, o sea, de múltiples formas de enseñar y de aprender. Pero en la mitad de ese concepto de la informática y la educación desde esas líneas, está también una línea fundamental que es la semiótica, ¿cierto? Y es la capacidad que tenemos los seres humanos de dominar el lenguaje desde diversos también canales de comunicación. Entonces, pues Craig y otros autores han hecho un estudio importante desde la semiótica del concepto de multimodalidad. Entonces traemos pues como esas dos líneas, el de la informática y el de la semiótica, y lo anclamos en la educación con el propósito de buscar alternativas para incorporar las tecnologías, porque entonces ese concepto de multimodalidad ya ancla también otra perspectiva, y es el uso de los medios y de las TIC en los procesos educativos. Entonces, cuando hablamos de multimodalidad, estamos hablando de combinación. Esas combinaciones pueden ser, o sea, tradicionalmente hemos hecho la educación presencial, ¿cierto? Y el ministerio pues nos ha propuesto, digamos, unas modalidades que son la presencial, la virtual, ¿cierto? La a distancia, y en este momento la educación dual, que pues algunas personas la han confundido, y realmente la educación dual es la posibilidad de combinar espacios formativos dentro de la universidad y del ámbito empresarial. Pero desde dentro de esa misma educación dual podríamos combinar algunas modalidades. Entonces ahorita vamos a ir entrando un poco, pues pensar en cuáles son esas modalidades que podemos encontrar desde lo que hemos construido en la universidad. Bueno, entonces, ¿qué es la multimodalidad? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en un ecosistema. En ese ecosistema, entonces, tenemos un grupo que somos los docentes, pero también hay un grupo fundamental, los estudiantes, y hay un asunto crucial que es el conocimiento, ¿cierto? Entonces, la multimodalidad es definida desde lo educativo como la posibilidad de utilizar modelos, o sea, diferentes formas de enseñar, también enfoques. Ya cuando hablamos de estos enfoques se refiere más al, vamos, al hacer cotidiano en el aula, entendiendo el aula como un espacio que puede ser presencial o mediado por las tecnologías, ¿cierto? Porque aquí ya no estamos hablando solo de presencialidad, pero también de reconocer los estilos y ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora la profesora María Isabel decía pues que, digamos, esas concepciones desde la UNESCO planteaban la opción de no dejar a nadie por fuera del conocimiento. Esto nos implica a nosotros entonces pensar también en principios de inclusión, de diseño universal del aprendizaje, es decir, cómo presentamos pues digamos, los conceptos, los procesos que trabajamos en las diferentes áreas. Y lo que busca entonces la multimodalidad es construir diversas trayectorias formativas, ¿cierto? Es decir, formas diferenciales de acceder al conocimiento utilizando plataformas, redes sociales, canales pues, de interacción de comunicación, la radio, la televisión, pero también los textos impresos, ¿cierto? Nosotros como académicos pues no podemos renunciar a ese texto impreso. ¿Qué busca entonces la multimodalidad? Que a través de esa combinación de búsqueda de trayectorias formativas, es decir, que si yo tengo un curso presencial, pero lo voy a apoyar parcialmente con TIC, tengo que planificar cuáles serán los momentos de trabajo independiente del estudiante, de trabajo en grupo, y cuáles serán también esos momentos en que yo como profesor pues construya un discurso y lo comparta con esos estudiantes para precisar algunos aspectos importantes del área que está, o del curso que estamos trabajando. ¿Qué busca entonces esa multimodalidad? Es que los estudiantes, de acuerdo pues como a esos ritmos, estilos de aprendizaje, pues puedan apropiarse de esos conocimientos, adquirir
realmente aprendizajes, haciendo uso de estos medios y de estas tecnologías para resolver problemas específicos de sus áreas, ¿cierto? O sea, porque obviamente cada área tendrá también unas formas específicas de trabajar o de abordar el conocimiento. ¿Cuáles son esas características de la multimodalidad? Pues hay un asunto muy importante y es que se plantea que esa multimodalidad está muy centrada en el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, nuestro proceso de enseñanza nunca debe renunciar a pensar cómo aprenden los estudiantes que tenemos en nuestros cursos. Generalmente siempre pensamos en nuestro curso, bueno, qué actividad de inicio voy a hacer, qué documentos, qué materiales van a revisar los estudiantes, ¿cierto? Y cómo voy a evaluar. Pero aquí, pues como se llama la atención, se invita a nosotros los profesores a que pensemos no solamente en la enseñanza, sino en el aprendizaje. En ese sentido, entonces, la multimodalidad pues invita también a los profesores a que identifiquen qué tipos de recursos de aprendizaje podemos utilizar. Recursos textuales, bueno, yo no me voy a detener allí porque seguramente Andrea va a explicar un poco más eso, pero estamos hablando de lo visual, de lo auditivo, de lo kinestésico, ¿cierto? Pero también de esas habilidades de lectura, de escritura, de búsqueda de información, de apropiación de la información. Entonces es necesario buscar los recursos que van a apoyar. O sea, el recurso no es solamente el discurso del profesor, sino otra serie de materiales que van a apoyar ese aprendizaje de los estudiantes. También esos recursos de aprendizaje tienen que estar combinados con unas actividades educativas. Entonces hablamos allí de las actividades sincrónicas, o sea, en el momento en que los profesores compartimos con los estudiantes, las actividades asincrónicas, o sea, momentos donde se puede establecer una relación entre el profesor y el estudiante, pero no necesariamente es cara a cara, sino a través de esas tecnologías, pues por otros medios, el correo, pues digamos guías que se dejen para los estudiantes y pues obviamente luego se comenten en clase, pero también están las actividades de trabajo independiente y de trabajo colaborativo. Y un asunto muy importante al que también hay que atender cuando hablamos de multimodalidad es a los procesos de evaluación. Entonces, si estamos enseñando, ¿cierto?, de otra manera y pensando en cómo es que aprenden estos estudiantes, pues los procesos de evaluación tienen que estar muy orientados a lo que llamamos en la teoría, ¿cierto?, los aprendizajes significativos. Y que en esencia es un aprendizaje significativo, es aquel del cual yo me puedo apropiar, ¿cierto?, conceptualmente, pero que a su vez me sirve para interactuar como profesional en el campo donde yo me estoy formando, para resolver problemas, pero también para plantear otras preguntas. Entonces, en esencia, ¿cierto?, la evaluación no puede responder a un concepto específico, sino que tiene que responder a un proceso en el área específica donde me estoy formando. Y obviamente todo esto tiene que estar flexibilizado en el, digamos, en el contexto de cómo acceden y cómo usan los estudiantes los recursos educativos, digitales, o sea, cómo se relacionan a través de estas tecnologías. Para ello, pues ahorita vamos a hablar de un concepto muy importante y es el del diálogo, la comunicación y la construcción colaborativa, en esencia que serían las comunidades de aprendizaje. Otras de las características, ¿cierto?, importantes de la multimodalidad es que pues, nos permite hacer acciones educativas presenciales, semipresenciales y mediadas por estas tecnologías. Entonces ya nuestros espacios de interacción con los estudiantes se han modificado, no solamente son el aula, y al modificarse pues hay que tener en cuenta como profesores otros aspectos que también pueden en alguna medida incidir en el aprendizaje. Cuando nosotros vamos a diseñar un curso, ¿cierto?, que va a estar, por ejemplo, parcialmente apoyado con tecnología, pues debemos pensar cuáles serán los momentos esenciales donde yo me deba reunir con mis estudiantes y cuáles son aquellos, ¿cierto?, que pueden estar mediados por una actividad utilizando estas tecnologías, un foro,
de pronto una revisión de un video y un trabajo de grupo de los estudiantes. Entonces es muy importante porque nos permite, digamos, esos escenarios de enseñanza y aprendizaje, pero también nos incita a que debemos pensarlos muy bien para no cometer, digamos, errores en el trabajo de la didáctica, ¿cierto? Porque obviamente esta multimodalidad está muy centrada en eso, en las formas como enseñamos y cómo aprendemos. También aquí hay un asunto muy importante, y es que la multimodalidad pues insiste mucho en que hay que coordinar todo lo que tiene que ver con los asuntos pedagógicos y didácticos con los asuntos administrativos. Ustedes seguramente pues habrán evidenciado en sus facultades, escuelas e institutos cómo es de complejo, por ejemplo, una programación de actividades combinadas en diferentes espacios. Cómo definir también esos espacios, en qué momento. Los estudiantes también presentan algunas dificultades porque algunas de esas actividades mediadas por tecnología para ellos también son difíciles, ¿cierto? Entonces allí entra otro asunto de la formación, y ahorita pues vamos a hablar de cuáles son las habilidades que debe adquirir un estudiante y un profesor para poder trabajar en este ámbito de la multimodalidad. El otro asunto importante es que pues allí cobran sentido, pues más sentido, todos los sistemas de información y la posibilidad de construir conocimiento a través de diferentes formatos, ¿cierto? El audio, el video, la animación, la imagen, obviamente el texto, ¿cierto? Que es fundamental. Y un asunto importante de la multimodalidad es que genera mayores posibilidades de interacción y entonces pues promueve la consolidación de las comunidades de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje obviamente no se consolida simplemente porque yo tenga un curso y allí estén mis estudiantes. Una comunidad de aprendizaje se consolida porque hay intereses sobre un tema específico de los estudiantes y a partir de sus intereses se puede empezar a conversar sobre esos temas, producir materiales y obviamente pues apropiarse del conocimiento para aplicarlo en un contexto. Entonces también es un espacio que nos da muchas posibilidades, pero que hay que tener en cuenta muchos asuntos para que en efecto no se constituya simplemente en un espacio para dictar clases, sino para construir colaborativamente con nuestros estudiantes. Bueno, ¿cuál es entonces la finalidad de la multimodalidad? Pues lo que buscan es flexibilizar esos procesos educativos, donde lo que hacemos es utilizar una diversidad de estrategias didácticas que generalmente son pues combinadas, mediadas por tecnología y de forma presencial. Y hay como, digamos, tres conceptos importantes que la profesora María Isabel hizo ahorita mención en la introducción, es el tiempo, el espacio y los medios y las mediaciones. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que los tiempos del aprendizaje son distintos. Entonces a los estudiantes hay que enseñarles también a organizar su tiempo para que el trabajo académico les permita realmente desarrollar sus actividades personales, profesionales y familiares, pero que a su vez le dediquen un buen tiempo a las actividades académicas. Los espacios también han cambiado notablemente, ya no tenemos solo el aula, ¿cierto? Hablamos de una educación expandida, una educación que se puede dar en diferentes contextos de la ciudad, en diferentes espacios, ¿cierto? Y que se puede dar mediada, pues obviamente por estas tecnologías, y el espacio de la red también se constituye en un asunto importante para investigar por las relaciones que podemos construir allí y digamos los cuidados que también hay que tener en cuenta. Y el concepto de medios y mediaciones que para nosotros es fundamental, es decir, todos los recursos educativos que permitimos a los estudiantes y que les proponemos que ellos también pueden tener a disposición, pues porque la información está allí en la red, pero hay que enseñar esas habilidades de búsqueda y selección de buenas fuentes de información y también obviamente de apropiación de esas fuentes. Pero un asunto importante es la mediación. Entonces, ¿qué papel juega el profesor
¿cierto? En este, digamos, concepto de multimodalidad. El profesor es un mediador, es un guía, ¿sí? No es la persona que posee solamente el conocimiento y lo transmite a sus estudiantes, sino que es esa persona que puede preguntar, que puede generar diálogos con sus estudiantes y que puede ayudarles pues, a concretar ese conocimiento que se está trabajando o ese concepto o proceso en cada uno de los cursos. Entonces, estos tres digamos, conceptos, los cambios en el tiempo, en el espacio, en los medios y las mediaciones son fundamentales en la multimodalidad. Bueno, para terminar entonces y darle paso a Andrea, desde la universidad y desde la Vicerrectoría de Investigación, pues hemos tratado de construir conjuntamente un concepto de modalidad educativa y lo denominamos como el conjunto de esas opciones organizativas, es decir, cómo organizamos la enseñanza, cómo definimos unas estrategias didácticas para trabajar con nuestros estudiantes. Esas estrategias entonces deben facilitar el acceso de los estudiantes a cada espacio curricular que obviamente tiene que ser diseñado de acuerdo a los planes de formación que tiene cada programa, pero esa organización cambia, como les decía, en conceptos de tiempo y espacio, ¿cierto? Algunas de las, digamos, modalidades que se han desarrollado en la universidad, es decir, que hemos apropiado, ¿cierto? Y que pueden ser combinadas en el plan de formación que ustedes desarrollan con sus estudiantes. Entonces nos permiten en este momento ofrecer diferentes tipologías de cursos. Hablamos de cursos presenciales, pero hablamos de cursos a distancia. También hablamos de aquellos cursos que son intensivos, o sea, allí el tiempo se mira desde otra manera. Los cursos totalmente virtuales, que si los vamos a planear con esa modalidad virtual, pues serán diferentes a aquellos que planeamos parcial o totalmente apoyados con TIC, ¿cierto? Porque la educación virtual también tiene unos principios. Aquellos cursos espejo que nos facilitan también la interacción y la internacionalización y compartir, digamos, cursos con otras regiones. Los cursos semipresenciales. Entonces, la universidad está hablando en este momento de tipologías de cursos de acuerdo a ese concepto de modalidad educativa. También es importante tener en cuenta que el concepto de modalidad educativa debe estar asociado a la calidad de la educación, ¿cierto? Entonces, por eso como universidad, como docentes y también como estudiantes, tenemos que reflexionar sobre ese proceso que estamos haciendo de enseñanza y aprendizaje y encontrar las estrategias didácticas más adecuadas, tanto aquellas presenciales como las mediadas por tecnología. Y finalmente, el concepto de multimodalidad entonces nos permite hablar de un concepto de aprendizaje flexible, en tanto pues puede implicar asuntos educativos que se adaptan a las circunstancias de nuestros estudiantes, ¿cierto? Y que además nos motivan, nos estimulan a nosotros a pensar también en nuevas estrategias didácticas. Obviamente estos cambios pues tienen que ser paulatinos, no pueden ser pues abruptos, y una cosa muy importante es que tenemos que apropiarnos, ¿cierto?, de esos conceptos del tiempo, el espacio, los medios, las mediaciones, para que podamos diseñar unos cursos adecuados en términos de cuáles son los procesos, los conceptos, los contenidos que debemos trabajar, cuáles son aquellas actividades que promueven el aprendizaje colaborativo y la conformación de comunidades, y cómo esas estrategias didácticas nos ayudan a promover una formación que le permita a los estudiantes luego resolver problemas e interactuar pues en el contexto, es decir, asumir el currículo como cultura, como la posibilidad que nos da de entender el espacio donde estamos y transformarlo. Bueno, yo voy a dejar allí para que Andrea pueda seguir. Voy a dejar de compartir pantalla. Listo, muchas gracias, profesora Doris. Buenos días a todos quienes están acá en este momento. Voy a seguir entonces con el acompañamiento que realizamos desde UDARROA al trabajo en multimodalidades. Aquí entonces nuestra propuesta parte de lo que la directiva ministerial plantea en la orientación 3,
y es definir estas modalidades en función de unas particularidades o características que nos llevan a que como profes pensemos cada uno de ellos cuando vamos a construir cursos, ya sea virtuales, de apoyo parcialmente con TIC, intensivo espejo, pues según la propuesta de la universidad. Sí, creo que tenemos un problema con Andrea, no la estamos escuchando. Esperemos un minutico si ella se puede volver a conectar. De multimodalidades que venimos haciendo desde Udarroa y especialmente pues desde la Vicerrectoría de Docencia, donde pues de acuerdo a la directiva ministerial número 9, donde hay unas orientaciones, esta orientación 3 que quisimos resaltar, en cual ese acompañamiento pues tiene que ser centrado en las relaciones de espacio temporal. Ángela, ya volvió De nuevo la por profe aquí. Andrea. Ah, bueno, André, apenas ya como, Se si quieres yo te todo comparto. se cerró todo aquí en mi computador. ¿Avanzaste en esto? Sí, dale, entonces comparte. Listo, dale, entonces retoma acá. Apenas iba a empezar, que íbamos a hablar de la orientación número 3, entonces ya ahí te lo dejo. Yo comparto. ¿Vas a seguir compartiendo? Sí, para que de pronto no tengas problema ahí. Vale, listo. Entonces, estaba en la parte de la flexibilidad, ¿cierto? Que nos permitía pensar, ¿cierto? En la construcción de nuestros cursos, no solo los asuntos microcurriculares que están como en la línea de lo que UDARROA acompaña, ¿cierto? Nosotros cuando recibimos un acompañamiento, pues una solicitud de ustedes como unidades académicas, recibimos el microcurrículo, entonces a partir de allí pensamos asuntos didácticos, de esa creación de contenidos digitales, de recursos. Sin embargo, ¿cierto? El asunto de pensar la modalidad, de pensar las implicaciones que tiene, nos lleva a pensar también, ¿cierto?, cómo ese microcurrículo se conecta con el proyecto educativo del programa y cómo, que estaría como en lo mesocurricular, y cómo esto se conecta también con lo macrocurricular, ¿cierto?, con la apuesta que tiene Universidad de Antioquia en términos del proyecto educativo institucional y en términos de unos horizontes formativos. Entonces, bueno, allí ahorita lo presento con un poquito más de detalle. Y en cuanto a los roles, ¿cierto? ¿Cuáles son los que se establecen en los diferentes tipos de cursos, ¿cierto? En las mediaciones que establece el profesor en los escenarios, ya sea mediados por tecnologías o en los escenarios presenciales. Vamos a mirar la siguiente presentación. Entonces, con esas características que allí están enunciadas, ahorita miraremos entonces dos ejemplos que son los de los cursos asistidos parcialmente por TIC y los cursos virtuales que están dentro de las definiciones que hace la Universidad de Antioquia. Entonces, los asistidos parcialmente por TIC son cursos que se desarrollan, ¿cierto?, con actividades sincrónicas que se dan en un espacio virtual, pero también en espacios presenciales de la universidad y en espacios informales. Aquí se piensan salidas de campo, laboratorio y talleres, y algunas pues de esos encuentros están mediados por tecnologías. Ahora, el curso virtual, ¿cierto?, sí sigue una estructura que está mucho más pensada y definida siguiendo criterios o principios de la modalidad virtual. Allí hay una intención, ¿cierto?, pensada para el uso de contenidos en un ambiente virtual de aprendizaje, y también todo está intencionado en función de generar una mayor interacción entre estudiantes y profesores con el uso de estas plataformas. Entonces, si vemos en la siguiente diapositiva cómo pensar la modalidad virtual, de todos los principios de la modalidad virtual, acá traigo entonces estos criterios que presenta el Ministerio de Educación Nacional para que nosotros hagamos distinciones. Entonces, la modalidad virtual se centra exclusivamente en el ciberespacio, y por eso es importante, ¿cierto?, que haya el uso de plataformas o el uso de lo que se ha denominado campus virtuales, para que a través de estas plataformas LMS que están pensadas para la enseñanza y el aprendizaje en la virtualidad, sí estén siendo las que median el desarrollo pues del espacio formativo. Es decir, yo puedo tener como profe mi encuentro con los estudiantes a través de Zoom y les envío notas por el correo o les envío archivos por Drive o por OneDrive. Esa práctica está bien como un curso asistido parcialmente por TIC, pero si pensamos en un curso virtual, esa práctica no sería suficiente, porque yo necesito en mi curso virtual pensar en la noción de ambiente virtual de aprendizaje.
Entonces, bueno, esas mediaciones se focalizan allí en el ambiente virtual de aprendizaje y también, aquí en el punto 3 resalto la parte de diversidad de dispositivos, ¿cierto? Que nosotros pensemos en que esos contenidos y ese ambiente está favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes, no solo del que se conecta en un computador, sino también el que tiene tablet, el que tiene celular, y todos ellos tienen las mismas posibilidades para acceder a esa formación. Los roles entonces que se establecen en la modalidad virtual van en tres líneas, ¿cierto? El primero, que mencionaba el profesor Doris también, tiene que ver con lo administrativo y cómo la universidad garantiza esos servicios, esos espacios en plataforma y también pues en el campus presencial para que se dé ese encuentro formativo. El profesor, ¿cierto? Sigue digamos, una idea de ser el tutor, ¿cierto? El tutor, el que dinamiza el escenario de clase a través de ambientes virtuales de aprendizaje. Y ese tutor, ¿cierto? Quitando un poco esa jerarquía o la linealidad en la relación docente-estudiante, requiere también el desarrollo de competencias digitales que le permitan gestionar esos ambientes virtuales de aprendizaje y que le permitan tener también un panorama amplio de las herramientas tecnológicas que pueden usar los estudiantes para también generar conocimientos, generar saberes. Me gusta poner el ejemplo de un profe de Valledupar, ¿cierto? Que él enseñaba física, él era muy adulto, ¿cierto? Y estaba súper interesado en el uso de tecnologías y le gustaba poner su saber con el uso de videotutoriales, con el uso de algunas plataformas, pero él decía, mis estudiantes saben más usar tecnologías que yo, entonces aprovecho eso para que entonces construyan videos, construyan animaciones que recreen estos conceptos de la física y eso no me está afectando a mí, ¿cierto? En mi saber como profe, porque yo tengo unas competencias, también tengo unas competencias digitales, pero estoy haciendo uso, ¿cierto?, de ese abanico de conocimientos que tienen los estudiantes por tener otras habilidades y otras competencias, ¿cierto? Entonces allí nos pone a nosotros en esa reflexión, ¿cierto?, de ser profes que estamos dispuestos a seguir creciendo en el ámbito de desarrollar competencias digitales. Y los estudiantes pues, requieren un mayor nivel de autonomía y autorregulación. Eso es algo que hemos visto pues, estos 2 años con mayor énfasis y también requiere que esos estudiantes tengan ciertas competencias digitales. Este ejemplo que acabo de anunciar, entonces valida el hecho de que además de que tengan estas competencias, las utilicen a favor, ¿cierto?, de los aprendizajes que promueve un área del conocimiento específica. En la siguiente diapositiva tenemos entonces el panorama de esas características que plantea la directiva ministerial en función de 2 categorías, ¿cierto? Virtual y asistido parcialmente con TIC. Recordemos que la Universidad de Antioquia también plantea otras 6 categorías, que son los cursos espejo, los cursos intensivos, el presencial, asistido totalmente con TIC, pero pues a favor pues, de la conversación acá, entonces estos 2 ejemplos. En el espacio virtual, como ya he enunciado, es exclusivo que exista un ambiente virtual de aprendizaje, un LMS, y en el asistido parcialmente con TIC, entonces tenemos la combinación, ¿cierto?, de unos escenarios virtuales y unos escenarios presenciales. Acá pongo en el tiempo el referente de los créditos, ¿cierto?, de la idea del crédito académico que plantea 48 horas de trabajo. Entonces, listo, sobre esas 48 horas, en ese trabajo de un crédito, yo voy a empezar a tomar decisiones sobre lo que se plantea posteriormente. Allí, Ángela, no sé si te deja entrar a este enlace que está aquí. Ahí va a cargar en ambiente virtual de aprendizaje. Entonces el UD Arroba acompaña con todo un equipo la construcción de estos para diferentes programas académicos. Aquí vemos, por ejemplo, 3 de diferentes temáticas y cursos de la Facultad de Ingeniería. Entonces, por ejemplo, el primero, mecánica del medio continuo, el segundo, dinámica de sistemas ambientales y el tercero, topografía. Cada uno en esa concepción de ambiente virtual de aprendizaje desarrolla unos contenidos, unos encuentros sincrónicos, un enfoque desde lo didáctico, un enfoque también desde lo pedagógico que traen desde el microcurrículo, pero que también se acompaña en la asesoría que hace pues el equipo de UD Arroba. En la anterior a esta,
No, de la otra que estaba mostrando. Ajá. Bueno, entonces allí, ¿cierto? En esos ambientes virtuales de aprendizaje, con el acompañamiento pues de todo un equipo de trabajo, lo que se busca también es que esos contenidos estén intencionados, ¿cierto? Si yo voy a construir una animación, entonces tengo la asesoría de un guionista. Si voy a construir una presentación tipo interactivo, también tengo la asesoría de una persona que tiene las habilidades en términos de diseño gráfico, ilustración, para pues enriquecer ese saber, ¿cierto? Que yo como experto temático, como profe de un área tengo, pero que para disponerlo en un ambiente virtual de aprendizaje requiero pues contar con estos apoyos para que estos recursos educativos digitales también sigan unos principios en términos de sus narrativas, en términos de los contenidos que se plantean. La anterior diapositiva de esta misma, el anterior slide de esta misma diapositiva, el anterior. Ese es André. Es que Sí, sí. la anterior a esta. O sea, dale atrás. Eso. Entonces, los profes que han trabajado con nosotros en UDARROA en la construcción de cursos virtuales saben que allí, ¿cierto? Hay toda una disposición de recursos educativos digitales acompañados con este equipo para que ustedes puedan pensar, ¿cierto? En función de esas necesidades de aprendizaje, en función de el enfoque que trae su curso, qué es lo más pertinente, ¿cierto? Si vamos a ir al contexto, a hacer entrevistas, a que los estudiantes o personas nos den su apreciación sobre unos términos que luego voy a trabajar en mi clase. Entonces pues allí se construye ese contenido para suscitar esa discusión en el ambiente virtual, o si voy a tener videoclases muy interesantes en los escenarios virtuales, porque entonces voy a permitir que el estudiante en ese tiempo grande de trabajo autónomo e independiente pueda seguir allí la explicación que doy como profe, y luego en el encuentro sincrónico voy a discutir un poco más sobre eso, voy a resolver dudas, entonces voy a ir resolviendo pues esas inquietudes que tengo en función del tiempo que dedico tanto al acompañamiento docente como al trabajo independiente del estudiante. Entonces ahora sí, Angie, porfa, a la diapositiva de base. Exacto, bueno, listo. Entonces es en relación con el tema del espacio y el tiempo, ¿cierto? Las consideraciones que debo tener cuando voy a pensar en uno de estos tipos de cursos. En la siguiente diapositiva está el tema de las interacciones, ¿cierto? Cómo el trabajo autónomo, ¿cierto? Sucede en los dos tipos de cursos. Entonces, en el curso virtual, que está acá a la derecha, bueno, básicamente reitero lo mismo, ¿cierto? Que tengamos ese ambiente virtual de aprendizaje, esos contenidos digitales como en el ejemplo, pues, de las miniaturas que estábamos viendo. Ustedes pueden tener acceso también a esta presentación y ver allí los ejemplos, pues ver los videos, ver los interactivos y cómo fueron pensados como de manera muy intencionada. Y acá en el asistido parcialmente con TIC también, ¿cierto? Recurro como a estos elementos, a unos contenidos digitales, a unas ayudas en la nube, y puede que no tengan un desarrollo tan asesorado, ¿cierto? Por un equipo interdisciplinario. Bueno, el trabajo autónomo, siguiendo pues el ejemplo de un crédito, sería pues pensar esas 36 horas que el estudiante va a destinar, ¿cierto? Para el curso, ¿cierto? En términos de listo, le dispongo unos contenidos, o esas 36 horas va a ser algunas actividades, algunos trabajos de campo, qué tanta intervención van a tener allí las tecnologías pues con ese trabajo autónomo. Y en el acompañamiento docente, ¿cierto? Pensar esas 12 horas, tanto en el ambiente virtual de aprendizaje como en los otros espacios. En el curso virtual, esas 12 horas, pues también la idea no es solo disponer allí contenidos en plataforma, sino que también se puedan dinamizar los recursos que allí están a través de foros de discusión. Unos profes tenían en un diplomado virtual algo así como el café en torno al tema. Entonces, lo que yo planteé para generar conversación a partir del ambiente virtual de aprendizaje es muy favorable para este tipo de cursos. Bueno, en la siguiente diapositiva, entonces, con las mediaciones, aquí varias ideas, propuestas y cosas que considero interesantes para pensar, por ejemplo, en la modalidad virtual.
y es cómo nosotros podemos crear rutas en el desarrollo de contenidos y actividades en la plataforma. Esas rutas, ¿cierto?, que construyo como profe pueden estar mediadas por la idea de estilos de aprendizaje, ¿cierto?, que yo pueda hacer un diagnóstico de esas características de los estudiantes en función de listo, los que son más perceptivos o los que procesan la información más de una manera reflexiva o de una manera activa. Pues hay muchas categorizaciones de estilos de aprendizaje, pero siguiendo Felder y Silverman, allí nosotros podríamos identificar, ¿cierto?, cómo yo como profe voy a priorizar, por ejemplo, el uso de videos, pero si priorizo el uso de videos, yo solo estoy apuntando a unas características de un tipo de estudiante. Entonces, mis estrategias didácticas o de enseñanza están muy mediadas por cómo aprendo yo, ¿cierto? Y resulta que a mí como profe me gustan mucho los videos, pero esas no son las características de mis estudiantes, entonces puede que ellos necesiten más una guía de estudio, unos asuntos más secuenciales, como videotutoriales. Entonces, tener como esta planeación previa tan detallada para la construcción de un curso virtual nos da la posibilidad de que nosotros hagamos ese ejercicio de identificación de estilos de aprendizaje y que según eso se hagan esas rutas de contenidos y actividades en la plataforma educativa. También en función de las metodologías activas hemos visto que en el acompañamiento realizado pues, en UD Arroba ha sido muy oportuno trabajar aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, y con la idea de aprendizaje invertido es una invitación, ¿cierto?, a que al pensar esta modalidad pensemos que también el estudiante tiene ese rol de profe, ¿cierto?, y que vamos a generar unos espacios de conversación mucho más enriquecidos en la línea de que en ese encuentro sincrónico se reflexione y se discuta en torno a ciertos saberes. Entonces, bueno, el aprendizaje invertido es igual un reto en este momento, pues para la universidad, yo creo que para todos, porque si tenemos en algunos casos de estudiantes que están de manera presencial y otros estudiantes que están de manera virtual, entonces tenemos que pensarnos unas estrategias que logren dinamizar el espacio de formación de manera que no se ignoren ninguno de los dos públicos, ¿cierto? Que yo en el escenario presencial pueda trabajar algunas actividades con ellos, reconociendo que hay unos estudiantes que también están allí conectados pues de manera virtual. Si vamos como a la idea de aprendizaje híbrido, pero bueno, eso no está como en las concepciones de la U. Entonces acá, asistido parcialmente con TIC, ¿cierto? También vamos a utilizar mucho la propuesta de curaduría de recursos educativos digitales, curaduría de contenidos, que van entonces a facilitar pues esa construcción. En la diapositiva siguiente podemos ver que, bueno, estoy como saltando rápidamente porque creo que ya me he extendido. Entonces, allí en curaduría de recursos, ¿cierto? En algún punto la universidad dispone unas herramientas, unos repositorios, unos bancos de objetos para que ustedes puedan también, a partir de esa curaduría, tener pues las posibilidades de compartir recursos que ya se han creado en las diferentes áreas, en cursos de pregrado, ¿cierto? En cursos de especialización que no impliquen cómo construir nuevos recursos, sino a partir de allí pues diseñar sus rutas de enseñanza. Entonces acá, otra de las características que les enunciaba al inicio sobre directiva ministerial es la flexibilidad. Allí les decía que entonces es interesante pensar los cursos no solo desde lo microcurricular y el acompañamiento que hace UD Arroba en asuntos didácticos, que podrían incorporar también la política actual de procesos y resultados de aprendizaje, sino que también se piensen los otros asuntos del proyecto educativo y del horizonte formativo del PEI para que se conecten, ¿cierto? Estas apuestas de transformación de modalidades con lo que también la universidad y la vicerrectoría vienen promoviendo en función de pensarse la formación en la universidad y ese perfil de los estudiantes o esa idea del ser y del humano que la universidad propone. Aquí está el enlace de los estándares ISTE que plantean unas competencias tecnológicas, ¿cierto? Para profes y para estudiantes, y ahí hay asuntos muy interesantes porque no es solo entonces el uso de herramientas
herramientas, como algunos profes nos han dicho en algunos escenarios, sino que es también reflexionar, ¿cierto?, sobre las implicaciones que tienen las tecnologías en asuntos como la ética, en asuntos como la ciudadanía, en asuntos como el liderazgo, en asuntos como la participación. Entonces, creo que si queremos nutrir, ¿cierto?, nuestras apuestas en el escenario virtual hacia competencias, tenemos que también ampliar esa noción de competencia, que a veces nos genera como mucha incomodidad, pero bueno, si lo pensamos en un panorama mucho más amplio, entonces podríamos quizá verlas de una manera más favorable para enriquecer los escenarios virtuales sin desconocer pues todos los asuntos reflexivos y de fondo en función de... Ya por último, creo que es la última, la de los roles. Entonces en ambos casos, ¿cierto?, y casi que en todos los tipos de curso que plantea la universidad, ¿cierto?, estamos presentando como estas características. La universidad o la institución provee plataformas y orientaciones que garanticen esas opciones organizativas, como también enunciaba la profesora al inicio, para la formación en pregrado y posgrado, considerando apuestas de extensión en escenarios alternativos de formación. Entonces, ¿qué son esas opciones organizativas? Pues en el caso del escenario virtual o el asistido parcialmente con TIC, allí la universidad y también con el apoyo de UDERROA cuenta con la plataforma Moodle, en este caso para los cursos en pregrado, posgrado, unos aplicativos de curaduría de recursos y unos repositorios para el tema de curaduría que mencioné, o bancos de objetos. El docente está pues en el rol de tutor, como también he mencionado, y el estudiante con el asunto de autonomía, autorregulación. Entonces yo creo que voy a dejar hasta allí mi intervención para que entonces, según esas disposiciones o las posibilidades que tiene la universidad, entonces veamos como el acompañamiento específico que pueda hacer UDERROA para cada uno de los tipos de cursos, también según los tiempos y los equipos. Gracias, Andrea, y saludo pues a los participantes de esta reunión. Yo les quiero contar un poco sobre ese acompañamiento que estamos haciendo desde UDERROA a este proyecto institucional. Vamos a tener, pues estamos trabajando en función de ello, con un espacio y un conjunto de estrategias educomunicativas sobre multimodalidades. Es importante aclarar que este espacio y estas estrategias van a estar enfocados tanto en profesores como estudiantes, porque si bien es un reto y un aprendizaje que estamos teniendo, como lo decía ahorita a nivel institucional, para nosotros como profesores, los estudiantes también tienen que tener claridad de esto que estamos hablando y que puedan tomar una decisión en el momento de que le ofertamos unos cursos en las tipologías o metodologías que se ofrecen desde la Vicerrectoría de Docencia. Vamos a tener unos ciclos de formación. Acá estamos hablando de unos talleres, experiencias y charlas en los cuales estén enfocados tanto pues modalidad virtual presencial, y que allí pues hablemos de esas actividades sincrónicas, asincrónicas, que pueden estar mediadas por tecnologías digitales o análogas, y que podamos pues, enriquecer ese trabajo que veníamos haciendo desde la presencialidad, o también cuando ya vamos involucrando estas tecnologías, cómo lo podemos aprovechar de una mejor manera. Para las unidades académicas, y que también pues hemos tenido un acercamiento con ellos, que deseen trabajar con estas tipologías de curso que hemos hablado, tenemos a disposición creación de espacios en Moodle. Ahorita les voy a ampliar un poquito porque puede ser de interés para varias personas que estén acá, pues que nos están acompañando. Y pues también tenemos una constante asesoría a través de nuestro correo, que tenemos pues una mesa de apoyo en servicios.ud@ud.edu.co. Como les decía, aquí quiero ampliar un poco porque pues esa parte de creación de espacios, cómo lo pensamos implementar, y también qué hace parte de esas formaciones que estamos difundiendo, es que pues, si vamos a apoyar nuestro quehacer docente con estas herramientas y medios digitales, puede que no sea la única opción, ¿cierto? O sea, o más bien, la única opción no es tener un LMS como Moodle,
sino que pueden haber diferentes herramientas que nos pueden apoyar, ¿cierto? O sea, tenemos experiencias de profesores que a través de pizarras digitales como Miro, Padlet, Jamboard, dan su curso, ¿cierto? O una serie de podcasts que también lo hacen. Entonces, pues eso continúa y que se va a fortalecer a través de esos espacios y talleres que vamos a tener, pero que sepan de que si una de las opciones, digamos un poco para centralizar ese proceso, es tener un LMS, pues cuentan con la plataforma educativa que administramos desde Udarroa, que está basada en Moodle, y que ahí la propuesta es, pues, estas unidades académicas que desean ya tener unos cursos de acuerdo a unas metodologías, pues nos hablemos antes de iniciar el semestre para que nos preparemos, ¿cierto? Y podamos brindarles un mejor acompañamiento. Acá hablamos de que pues, si ustedes ya conocen la programación académica, saben esos tipos de cursos, qué tipología van a utilizar, pues nos reunimos con el equipo y podamos hacer la malla, la llamamos la malla de programación del curso, donde ustedes nos indican, este es el curso, esta es la metodología que va a trabajar, cuántos grupos hay de ello, qué profesores van a estar, y que acá también podamos revisar, si de pronto ahorita que viene una pregunta en el chat, si hay materiales que les puedan servir, pues nosotros decimos, profe, sobre ese curso tenemos este otro, también lo puedan utilizar, porque eso también ha sido como uno de los digamos, orientaciones que tenemos, de poder aprovechar al máximo todo lo que ya se ha trabajado y que pues lo podamos materializar, ¿cierto? Luego, digamos, de si se crea esta malla, ahí vendría pues, esa creación de aulas y la matrícula de estudiantes. Acá, importante, pues no es que nos tengan que entregar el listado de estudiantes, sino que con el código que ustedes nos entregan en mano nosotros hacemos. Solamente hay una excepción cuando acompañamos espacios de formación no formal, entonces allí sí nos tendrían que entregar ese listado. Esa creación de aulas también vendrá pues identificar como las capacitaciones que se requieran para los profes y también ofrecer una inducción a los estudiantes, porque puede que a partir de la metodología que se vaya a trabajar encontremos unas características que son importantes que los estudiantes conozcan para que pues, logremos con éxito lo que queremos, ¿cierto? Y es que se aprenda sobre ese objeto de conocimiento que estamos trabajando. Entonces, este es básicamente ampliando, haciendo zoom en ese espacio de formación. Pues digo, vamos a trabajar mucho desde la estrategia de este espacio y los ciclos de formación, en que estemos reflexionando constantemente y en aprovechar pues esas potencialidades que nos dan las modalidades y también pues el uso de esos medios y herramientas digitales. Básicamente es esto, ya queremos pasar a la parte de preguntas, entonces dejo de compartir. Gracias, profesora. Yo creo que antes de darle el espacio a los profes y las profes para que nos hagan las preguntas que tienen, es muy importante contextualizar todo esto que hemos hablado a los requerimientos que tiene el Ministerio de Educación. Y tendremos que pensar todo lo que hoy hemos hablado en qué pasaba antes de la pandemia, qué pasó en la pandemia y qué pasa después, ¿cierto? Antes de la pandemia, el Ministerio de Educación tenía unas reglamentaciones claras donde definía 4 modalidades desde el punto de vista curricular, ¿sí? De los diseños curriculares. La modalidad presencial, la modalidad a distancia, la modalidad virtual y la modalidad dual, como le explicó la profesora Doris muy claramente ahorita. Esas son las 4 modalidades que desde el punto de vista de los registros calificados contempla el Ministerio de Educación Nacional. Antes de la pandemia, como lo contempla el Ministerio de Educación, la Universidad de Antioquia tenía 5 programas absolutamente virtuales, 4 de la Facultad de Ingeniería, 1 de la Facultad de Ciencias Agrarias, tenía un programa a distancia que está en la Facultad de Educación y también veníamos trabajando desde hace muchos años con la unidad que lidera la profesora Doris Adriana en la incorporación de TICs a la docencia. Una vez llega la pandemia, aparece la Directiva Ministerial 04, donde nos dicen, por efectos de la pandemia, mientras dure la pandemia, los programas con registro calificado presencial podrán desarrollar sus actividades académicas asistidas a través de TICs
y se abre una posibilidad que no estaba en las modalidades definidas por el ministerio, sino que se contempla como un asunto de urgencia para desarrollar los programas con registro calificado presencial, mientras se podrían retomar los espacios presenciales. Una vez termina la pandemia, aparece la Directiva Ministerial 09, donde se plantea que aquellos programas académicos con registro calificado presencial que consideren que pueden mantener modificaciones sustanciales o no sustanciales dentro de sus currículos, pueden hacer unas modificaciones, y ahí es donde es importante hacer las aclaraciones, porque es muy importante que ustedes lo tengan claro, porque la directiva ministerial para efectos de reporte tiene un plazo que es hasta julio 31. ¿Qué significa esto? Ya tenemos claro cuáles son las 4 modalidades que plantea el ministerio, que ellos también plantean que se pueden combinar. Si los programas académicos tienen modificaciones que consideran que no son sustanciales, pero que las van a mantener, es decir, y aquí ya estamos hablando es de cursos, la modalidad presencial se mantiene, pero de manera permanente vamos a tener cursos diseñados de manera virtual o de manera a distancia, que son las modalidades que contempla el ministerio, y queremos hacer el reporte porque consideramos que de manera permanente a futuro esos cursos se van a mantener así. Esos reportes de modificaciones que no se consideran sustanciales son las que se deben hacer a través de la Directiva Ministerial 09. Si lo que nosotros estamos pensando en nuestros cursos es que estamos pensando en modificaciones de incorporar TICs, es decir, de tener cursos parcialmente asistidos por TICs o totalmente asistidos por TICs, pero que los podemos ir modificando de un periodo académico a otro, esos asuntos no hay que reportarlos por Directiva Ministerial 09. Como tampoco hay que reportar por Directiva Ministerial 09 si lo que nosotros queremos hacer es un cambio en el registro calificado del programa, es decir, que ya no queremos que sea solo presencial, sino que combine presencial con virtual o con a distancia en un registro calificado único, o queremos un registro calificado para presencial y otro para virtual. Esas modificaciones ya el ministerio nos ha aclarado que tampoco van por Directiva Ministerial 09, sino que se deben hacer ya sea cuando vamos a hacer cuando se nos vence el registro calificado o en el tiempo que la unidad académica lo quiera hacer. Esas aclaraciones son importantes porque muchas veces creemos que cualquier cambio que hayamos hecho hay que reportarlo por Directiva Ministerial 09 y eso no es necesario. La Universidad de Antioquia, como lo explicaron nuestras compañeras de UDA-ROA, viene incorporando muchas modalidades de cursos dentro de los programas académicos presenciales. Es decir, que nosotros como profesores y profesoras podemos utilizar dentro de nuestros cursos que ellos no sean totalmente presenciales, sino que sean parcialmente asistidos por TIC o totalmente asistidos por TIC, o que haya un curso dentro del programa de formación que sea a distancia o algunos que sean virtuales. Pero si todavía en estos momentos y de aquí a julio eso no está absolutamente claro y todavía no tenemos clara cuál es la ruta, no es necesario hacer el reporte por Directiva 09. Entonces, estas claridades son importantes porque tenemos unas urgencias y es muy importante que, como el ministerio nos da un tiempo, no nos aceleremos en este tipo de reportes, que ustedes piensen muy bien, diseñen muy bien sus estructuras curriculares y dentro de ellas cuáles cursos son los que quieren hacer en cada una de las modalidades para que vayan empezando a pensar los cambios. Si de aquí a julio tienen unas claridades importantes que quieran que sean reportadas, como vicerrectoría los acompañamos en esos reportes. Pero si los cambios que quieren hacer son mucho más pensados, mucho más estructurados, es mejor, como nos dijeron en el ministerio, la Universidad de Antioquia es muy conservadora, es mejor ser conservadores y pensar muy bien los cambios que quieran reportar. Listo. Entonces, en este momento abrimos los espacios a las preguntas que ustedes tengan, a las aclaraciones que quieran que
que les demos. Y esto, como ustedes saben, es un espacio para la discusión. Profesores, quien quiera levanta la mano y le damos paso a su pregunta. Profe, están preguntando que si los cambios en SACES, Directiva Ministerial 9, ¿qué procesos surten en la universidad? ¿Qué hace la universidad para esos cambios? El proceso, recuerden que tenemos un interactivo que les hemos compartido de cuáles son los cronogramas. Lo primero es que la unidad académica haga la discusión, tome la decisión. Hay unos plazos en que la unidad académica debe hacer el reporte a la Vicerrectoría de Docencia diciendo estamos interesados en hacer una modificación que no implica cambio en el registro calificado, que es lo que va por Directiva Ministerial 09, y en ese momento en que ustedes tomen la decisión, que hay un plazo máximo, de acuerdo con el cronograma, ahorita en el chat le compartimos la ruta del interactivo donde está el cronograma, empezamos nosotros a hacer el acompañamiento porque cada unidad académica cuando toma esta decisión tiene que justificar suficientemente y dar todas las evidencias de cómo ese cambio que están planteando afecta las diferentes características del registro calificado en cuanto a infraestructura tecnológica, en cuanto a espacios físicos, espacios tecnológicos, etcétera. Entonces, los acompañamos en cuáles son las evidencias que ustedes deben adjuntar y preparar para hacer ese reporte. Ahí les compartimos el enlace del interactivo. Muchas gracias, profe. Profes, si alguien quiere hablar, me puedan. Hay otra pregunta, Marisabel dice, cada modalidad tiene sus características, lo da ya 200 años con la cultura presencial. Cuando se entra a la modalidad virtual se crea una tensión evidente, hacer educación virtual con una cultura presencial, administradores presenciales, profesores presenciales y estudiantes de cultura presencial, nos chocamos con retos como la evaluación. El profesor manda 3 problemas iguales al mismo tiempo con la ingenuidad de que los estudiantes no se comunican, son honestos al 100% y todos tranquilos. No sé, no era yo creo que es un comentario que el profe hace, lo que decíamos ahora, o sea, nosotros evidentemente somos una universidad con una tradición presencial, pero hemos ido incorporando los medios y las TIC para estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso, profesor, tenemos formación y acompañamiento, porque sabemos que estos procesos para todos pues pueden ser nuevos en el sentido de que debemos utilizar estas tecnologías pues permanentemente en nuestros cursos. Entonces también por eso necesitamos formar a los estudiantes para que sean autónomos, respetuosos en estos procesos, y a nosotros los profes para que podamos diseñar estrategias de enseñanza y también de evaluación apropiadas. Yo creo que esto es una cultura que tenemos que ir instaurando y por eso tenemos el proceso de formación y acompañamiento. Pero sí es importante hacer un esfuerzo por pensarnos las diferentes modalidades en nuestros cursos. Hay 2 manos levantadas. Sí, profesora Ana Cecilia. Buenos días para todos, para todas. Más que una pregunta, quedo como alumna de esta exposición, quedo como con 2 reflexiones. Entonces, la primera, que está en la línea de los profesores, las profesoras universitarias. Y una palabra que a veces circula por tradición pues de boca en boca, dictar clase, ¿cierto? Nosotras y nosotros nos hemos repensado alrededor de esa palabra porque los profesores hoy día, con mayor razón, no somos dictadores, ni queremos ser dictadores. Y la exposición que hoy nos ofrecen desde el equipo de Arroba en esta comprensión de las multimodalidades tiene mucho que ver con ello. Es como dejar atrás en el pasado ese imaginario de que mi rol es ir a un aula o estar en un ambiente virtual dictando, ¿cierto? Como decir, dirigiendo, diciéndole al otro, es así o asá y de ningún otro modo más. Nosotros no somos dictadores. Las multimodalidades, al hacernos pensar en los roles, nos dicen nosotros somos sujetos de conocimiento.
Y al encontrarnos con otros y otras, lo que queremos en las mediaciones es abrirles campos de conocimiento, saberes y experiencias a nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, me parece muy bonito cómo este tema, que a veces lo vemos más enfocado como pensando en la tecnología y cómo la tecnología llega a la educación, tiene conexiones muy profundas con la razón de ser de nuestra y con esos encuentros entre humanos que finalmente son el campo de la educación. Quitarnos esa presión como profesores del dictador que todo lo sabe, no, sino que es un sujeto que está pensando, como bien lo expuso la profesora Doris, en cuál puede ser la mejor manera, vía, medio, recurso, para que estos estudiantes comprendan, se apropien, sientan curiosidad y desarrollen una autonomía que les permita ir lejos también por sí mismos. Entonces esa fue como la primera apunte con el que me quedo, que como confirmar cada día más que deberíamos sacar de nuestra boca que yo voy a dictar clase, ¿cierto? En el ámbito universitario. Y también en otra línea, que también es algo con lo que me quedo de la exposición que hicieron Ángela y Andrea, que fue el final de lo que dijo Andrea, que es muy bonito y que finalmente aplica para muchos otros asuntos de la educación. Nosotros no leemos y escribimos por leer y escribir, ¿cierto? Hay un fin en sí mismo en querer conocer, porque sería absurdo que como humanos no queramos conocer o no queramos desplegar todas las habilidades y capacidades que la vida nos da. Pero así como ni leemos ni escribimos porque sí, las tecnologías, estas herramientas, estos instrumentos, estos medios están en el campo educativo y hoy día se plantean como un reto, por lo que mencionó Andrea y también la profesora Doris al principio. Y es, la educación responde de muchas maneras al mundo o tiene esa impronta. ¿Cuáles son los problemas más acuciantes en el mundo y cómo desde lo educativo aportamos granitos de arena para resolverlos? Asimismo, estas herramientas, instrumentos medios y estas multimodalidades existen porque el fin último es la expansión de las mentes, es todo lo que tenemos para expandir la mente, para disminuir brechas, no solo en el acceso a la educación. Recordemos que el mundo, en la medida en que avancen más estas tecnologías, pueden dejar atrás a muchas personas que por procesos educativos no entren en interacción con estas herramientas que se han ido desarrollando también con los avances tecnológicos. Entonces, que el fin último de meternos en un movimiento a repensar nuestras prácticas es disminuir brechas, es posibilitar aprendizajes, es poder ir más allá, es pensar los problemas de la sociedad y encontrar soluciones, es pensar en nuestras ciudadanías, en esos temas en donde lo humano sigue estando en juego. Entonces son dos conclusiones que me llevo. Muchas gracias por la exposición. Gracias. Muchas gracias, Ana Cecilia. Gracias, profe Ana Cecilia, por esas conclusiones tan importantes. Profesora Gloria Beatriz. Buenos días, ¿cómo están? Me alegra saludarlos. 3 cosas debo decir. Gracias por la invitación. Lo primero es que hay una emergencia. Esta multimodalidad nos pone de cara a aceptar que hay un otro que también sabe y que también puede proponer asuntos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, lo que veo de inmediato es la aparición o el reconocimiento de un encuentro de subjetividades. Lo segundo es que se fortalece con ello la relación pedagógica. Ya no hay otro en un extremo que sabe más que yo, sino que nos reconocemos como sujetos de saber, sujetos de aprendizaje, sujetos de conocimiento. Y ello deriva en que cada uno va estableciendo, configurando un lugar en ese espacio de formación. También creo que se reconfiguran los medios y las mediaciones, ¿cierto? Porque ya no es el profesor el que tiene todo el saber didáctico, es el que prepara los recursos o los medios, sino que también el estudiante está en capacidad, y más ahora con los diferentes
formatos que podemos utilizar, cómics, videos, historias, narrativas, cartografías, cartas, memes, entre otros. Y lo tercero es que las mismas concepciones del enseñar, de sobre enseñar y aprender o sobre enseñanza y aprendizaje también se expande porque hay una dislocación de un saber que es quien lo porta es el profesor, que también se traslada a un saber, a un reconocer que el otro también sabe. Y creo que es la posibilidad, además, ya para cerrar, y es que en ese trabajo conjunto entre estudiante y profesor desaparece la idea que mencionaba ahorita la profe del dictador, ¿cierto? Del dictador de clase, para hablar de un encuentro de subjetividades, pero además una comunicación didáctica permanente. Entonces, gracias, ha sido para mí de muchos aprendizajes, me gusta mucho verlos. Yo soy fan número 1 de UDI@, he aprendido mucho, he hecho muchos cursos. Yo no sé si seré muy buena alumna, pero ahí estoy. Les agradezco la invitación, buen día y muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, profe. profe Gloria. ¿Algún profesor más? En el chat hay una pregunta del profesor Mario, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Profesor Mario, frente a su pregunta, y luego la profe Doris también me puede ayudar. Mire, nosotros en la Universidad de Antioquia nos reconocemos como una universidad presencial, ¿sí? Precisamente las modalidades educativas que hemos planteado, hemos acudido mucho a la etimología de la palabra modalidad, y es como las modificaciones o variaciones que se pueden hacer a ese atributo fundamental. En la universidad, los procesos de enseñanza y aprendizaje en esencia son presenciales. Rescatamos mucho el encuentro físico, pero hoy reconocemos que hay otras formas de encontrarnos, que hay otras formas de enseñar y de aprender. Y lo que estamos invitando a todas las unidades académicas, porque esto es un trabajo que estamos haciendo con todas, es que reconozcan que hoy los procesos de enseñanza y de aprendizaje, aunque la presencialidad y el encuentro físico sigue siendo fundamental, puede estar acompañado de otras formas que no tienen que ser presenciales, y que tenemos que reconocer que como Universidad de Antioquia, hoy más que nunca, estamos inmersos en una sociedad que involucra que abramos esas posibilidades. Tenemos problemas de cobertura, de acceso de los estudiantes a la universidad, el número de estudiantes que tenemos por curso, nuestras instalaciones físicas son un recurso limitado. Entonces los invitamos a que no todo tiene que ser encuentros presenciales. Eso está haciendo que los que programan en las unidades académicas empiecen a repensar. Nuestros sistemas institucionales se están repensando para que esa oferta académica al estudiante le pueda decir, que antes decía en el aula 16.335 o bloque 1, aula 124, ya pueda decir, hoy va a ser en esa aula, en ese espacio físico, pero la próxima clase, o el jueves, si es martes y jueves, el jueves va a ser de manera virtual, que el estudiante en la oferta pueda tener ese tipo. Entonces, eso nos implica una serie de cambios. También porque tenemos un problema en que si un estudiante tiene un encuentro presencial a las 10 y a las 12 el encuentro con el profesor es a través de estas herramientas, que él tenga el suficiente tiempo. Entonces, esto nos implica un cambio grandísimo en lo que se llaman las programaciones, pero eso es lo que estamos haciendo, profe, buscando que nos podamos ir todos metiendo en esta cultura de las multimodalidades, que las programaciones académicas puedan ser mucho más flexibles, que comprendamos que la presencialidad es importante, pero podemos buscar otras formas de encontrarnos con los estudiantes, y que ellos tienen otras formas de aprender, que los estudiantes de último semestre reclaman menos presencialidad y más otro tipo de encuentros. Entonces, eso es un trabajo que estamos haciendo todo y que vamos dando paso a paso, pero que estamos decididamente en el camino de buscar otras formas de enseñar y de aprender. Profe Ana Milena, bienvenida. Bueno, muchas gracias, profe María, a las profesoras Ángela, Andrea, la profesora Doris. Muchas gracias por este espacio, es un espacio de enriquecimiento impresionante para todos. Les agradezco mucho por estos momentos tan bonitos de reflexión. Yo pertenezco felizmente a la Universidad de Antioquia en calidad de estudiante, pero trabajo en otra universidad que tiene otra metodología. Entonces,
Ustedes ahorita mencionaban que la Universidad de Antioquia se ha caracterizado o ha sido muy conservadora o muy tradicional, digamos, en la presencialidad. Yo trabajo en una universidad cuya modalidad es abierta y es a distancia, entonces cambia un poco como la perspectiva de la presencialidad de los estudiantes. Tuvimos un récord en matrículas, más de 170,000 estudiantes registrados en un periodo académico, lo que la ha considerado como una mega universidad. Tenemos el único programa en Derecho que es virtual, 100% virtual. Entonces, entre las muchas características de la universidad, pues hay cosas muy importantes que resaltar como estas. Sin embargo, durante la pandemia, creo que todo el mundo estaba buscando como qué hacer y como que veía que en las universidades convencionales era difícil porque no tenían la experiencia, el andamiaje, la estructura, no sé, algo. Entonces buscaron como una alternativa. Entonces llegaron con ese sueño de hacer como posibles sus deseos y mejorar sus proyectos de vida, que finalmente es a lo que estamos llamados todos. Y encontraron una muy buena opción. La universidad ha pensado o está desarrollando, bueno, está moviéndose entre 4.0 y 5.0, entonces estamos hablando de blockchain, estamos mirando qué es lo que los estudiantes revisan en las redes sociales, pues para mirar cómo, de qué manera podemos llegarles a ellos con contenidos que les gusten más, con formas que les gusten más. También estamos hablando muy fuerte del metaverso, de la parte tecnológica que es muy avanzada para poder hacer muchas cosas. Entonces nosotros tenemos convenios con Asia Pacífico, tenemos una sede en en la Florida, no iba a decir iba a decir el milagro, pero no el santo. Tenemos una sede en la Florida, lo que hace que tenga unas características especiales en el país. Sin embargo, después de la pandemia, pues varios fenómenos han ocurrido, y es que los estudiantes se ven un poco desalentados, desanimados. Quizás nos estamos preocupando mucho por la forma de cómo llegarles desde las diferentes estructuras, ¿cierto? Desde el chat, desde el foro o desde la clase, ¿cierto? Volvemos otra vez todos a clase y volvemos al salón, y todos mis compañeros que trabajan en otras universidades se tomaron fotos y en el estado de WhatsApp ponían como en el primer día y ponían los marcadores, felices de regresar al salón. Supongo que cuando me corresponda llegar al salón también haré lo mismo, pero porque yo fui enseñada así, y entonces también lo valoro y lo agradezco un montón. Sin embargo, hemos hecho algunos análisis de ver que a los jóvenes en Colombia, pues que les están pasando tantas cosas, tan difícil acceder a la educación, tan costoso, geográficamente a veces imposible, con muchas vicisitudes para lograr ser profesionales o ser, incluso, pues también tenemos bachillerato, incluso ser bachilleres y demás. Vemos que después de la pandemia es otra sociedad, necesariamente es diferente, y quizás todos somos diferentes. Estábamos hablando ahorita, las profesoras exponían los roles de los docentes y los roles de los estudiantes, que son tan importantes, pero es que como sociedad somos otra sociedad. Fue como si nos hubieran metido 2 años en una cosa y nos sacaran, y estamos viviendo cosas diferentes, estamos transformándonos en nuestra forma de actuar y de pensar también. No sé, supongo que para todas las universidades ha sido igual, los chicos llegan con unas expectativas, estamos hablando de flexibilizar, pero el gobierno no es tan flexible tampoco, o sea, no, siempre tiende como a ser un poco más rígido. Ahorita nos dice sí, sean flexibles, pero si quieren ser flexibles, hagan, digan lo que la profe María ahorita nos estaba diciendo. Pero aparte de todas las formas, ¿cierto? De que tenemos que mejor ponerlo en Moodle, o que mejor busquemos otra plataforma, o que mejor hagamos allí y allá, es también mirar cómo desde más allá, ¿cierto? Cómo desde la didáctica, cómo desde otras maneras podemos darles a los estudiantes lo que quizás ellos ahorita están buscando y necesitan para lograr esas transformaciones que
¿Qué estamos viviendo? Cómo ayudarles en ese transitar y pues obviamente crear una sociedad diferente. ¿Cómo desde la Universidad de Antioquia ustedes están concibiendo eso, esos espacios o esas nuevas formas, obviamente con toda la multimodalidad? Pero entonces si yo tengo en un salón, voy a ponerlo en un salón normal, 45 estudiantes, bueno, 40 estudiantes. Y uno me dice, no, yo quiero la clase definitivamente virtual, yo no me quiero mover de la casa, yo vivo lejos, yo no tengo dinero, no tengo tiempo, tengo hijos, tengo lo que sea. Pero otro me dice, no, yo sí definitivamente vuelvo al salón de clase. Y otro me dice, no, un ratico en el salón, un ratico en otro lado. ¿Cómo podemos concebir esos nuevos roles de los docentes y de los estudiantes? Gracias, profesora Ana Milena. Profesora Doris, ¿usted quiere ayudarnos? A ver, yo creo que hay un asunto muy importante y que lo hemos reiterado pues desde que empezamos esta conversación, y es la formación y el acompañamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de todas maneras todo pues necesitamos organizarnos, es decir, aunque cada uno tenga necesidades específicas y podamos responder a esas necesidades en lo que implica el acompañamiento al aprendizaje, también es necesario que una escuela, un instituto, una facultad organice su dinámica académica, ¿cierto? Entonces, lo primero es que también necesitamos sensibilizar, a propósito del comentario que hizo el profe, creo que fue Mario, con relación a los administrativos, es decir, esto es un asunto de todos. Entender, ¿cierto?, que la presencialidad, que ha sido nuestra tradición, es una opción para la universidad, pero que no podemos darle la espalda a las condiciones actuales. Entonces, les abrimos a los estudiantes unas posibilidades en pandemia de estar en la casa, de estudiar, pues, mediado con estas tecnologías, pero ellos a su vez también sintieron soledades, angustias, ¿cierto? Porque es que cuando uno va a la universidad también va a socializarse, a conversar con el otro, a tener amigos, ¿cierto? A vivir otros asuntos de la vida, ¿cierto? Entonces yo creo que no nos podemos ir a los extremos, es decir, la Universidad de Antioquia creo que jamás irá a ser una universidad virtual totalmente, o sea, será una universidad presencial que utiliza estas múltiples formas de enseñar y aprender, pero que a su vez también va a estar formando permanentemente a estudiantes y profesores, porque digamos que hay una brecha no solamente en lo digital, sino en lo cultural, también frente a todas estas situaciones. Entonces debemos entender esas posibilidades. Todo el mundo no puede hacer lo que quiere, o sea, nos tenemos que organizar y llegar a acuerdos entre todos, ¿cierto? Entonces, yo creería que pues aquí hay que seguir en la formación permanente para profesores, estudiantes y administrativos, porque aunque nosotros los profesores nos pensemos los asuntos pedagógicos y didácticos, también necesitamos un administrativo, una coordinación de una unidad académica que piense de esa misma manera y nos organicemos. Entonces yo creo que allí es un trabajo permanente de formación. No sé si de pronto la profe y Ángela quieren ampliar. No, y profe Ana Milena, en la universidad tenemos muy claro y se le pide a los profesores que que comienza un periodo académico en su microcurrículo deje definido claramente cómo se va a desarrollar y en qué modalidades se va a desarrollar el curso. Y ahí queda estipulado qué días los encuentros son presenciales, qué días son a través de TICs, qué días hay encuentros sincrónicos y cuándo va a ser asincrónico, que eso se deje claramente definido en la programación para que el estudiante tenga claro cuáles son las condiciones de cada uno de esos cursos. Y así limitamos un poco eso de que cada uno quiera, no, es cómo la unidad académica organiza y planifica sus cursos y cómo el profesor en su diseño didáctico lo va a hacer y que lo comunique claramente desde el comienzo a los estudiantes. Tenemos otra manito levantada, profesor Mario o Víctor. Sí, perdón que vuelva por aquí. Lo que pasa es que, como un ejemplo de las dificultades que tenemos, no encontraba cómo levantar la manito, por eso estaba escribiendo. Pero quería aclarar una cosita sobre lo que había puesto recién, porque a lo que me refería es que esta situación que vivimos ahora de alguna forma me recuerda, para los que somos muy del siglo pasado, de muchos siglos atrás, que antes de que existiera Moodle, y Ángela
me ha padecido durante todos estos años. A nosotros cuando nos vinculamos a la universidad, empezamos por primera vez a escuchar esto de las nuevas tecnologías de comunicación y hicimos cursos, si no, no nos podíamos vincular siquiera a la universidad. Y ahí pasó una cuestión interesante que era que nos convencimos, igual que pasa ahora, de las bondades de utilizar todo este tipo de cosas. Pero a continuación nos chocamos con la realidad de que teníamos una cantidad de recursos que ni imaginábamos que se podían usar, pero teníamos que seguir en el esquema tradicional de clases de 8 a 10 en el salón tanto, con tantos asientos. Entonces eran como doble trabajo, tener un curso en Moodle entero con un montón de recursos, pero a su vez teníamos que seguir cumpliendo un horario de 2 clases semanales de 4 horas presenciales. Entonces nunca, eso fue como un conflicto. Entonces yo entiendo, pasado todos estos años, que ahora estamos en situaciones muy parecidas. Nos encontramos con recursos nuevos, cada vez más, y en eso valoro mucho también y aprovecho para agradecer el apoyo de UD Arroba, no solo ahora, sino en pandemia, porque también para mí fue un descubrimiento de todo lo que se puede aprender, que somos muy reacios a hacerlo, y lo aprovechamos. Entonces se vence, primero hay que vencer una resistencia en muchos de los profesores, que sobre todo los que ya llevan mucho tiempo, en que consideren que de la forma que se ha hecho siempre ha funcionado, no sé por qué lo voy a cambiar ahora. Entonces es muy difícil cambiar esa mentalidad. Seguramente también en estudiantes. Pero una vez que se logra vencer esa resistencia, creo que todo el público que está aquí se pone la misma camiseta y estamos todos de acuerdo en lo bueno que es todo esto. Si no se hace algo a nivel, yo me refiero a nivel administrativo, esto puede ser casi contraproducente, porque puede terminar generando, como me pasa a mí, una frustración, porque uno está convencido de que se puede hacer todo esto, pero cuando va a la realidad, hay que volver a hacerlo de antes. Inclusive en este momento yo estoy coordinando un grupo de reacreditación. En realidad vamos a proponer no reacreditar un programa, sino generar un nuevo programa. O sea que tenemos todas las oportunidades de adaptarnos a la nueva realidad. Sin embargo, se está haciendo todo exactamente como era antes. Entonces, si no hay digamos, no sé, me suena feo decirlo, pero una indicación, o sea, hay una obligación desde la administración de que esto se tenga que hacer, se corre el riesgo de que los profesores le ponen mucha voluntad, ustedes nos entusiasman con todo lo que nos ofrece, pero después nos chocamos con la pared de que hay que reconocer que lamentablemente el único que ha conseguido darnos flexibilidad fue el coronavirus. Si no, estaríamos mucho peor todavía. Y la universidad siempre tenía, antes de ustedes, muchos recursos ya disponibles. Tenemos salas de videoconferencia para dar clases, para conseguir profesores del exterior, para poder vincularnos al exterior, pero no los estamos utilizando en la medida que pudiéramos, ¿no? Hasta el mismo internet, y eso es lo que a la brava el coronavirus nos enseñó, que se podían hacer todas estas cosas. Entonces esa era la preocupación que yo quería transmitir. O sea, en todo este grupo seguramente todos vamos a estar de acuerdo, pero si no hay no sé, como una política institucional de que se haga, me da miedo que se termine siendo una situación de frustración. Perdón porque me... Profe, usted tiene mucha razón en lo que dice. Mire, llevamos muchos años, incluso aquí hay profes, pero aquí está la profe Jimena y otros profes que hemos hecho parte del Comité de Educación Virtual. Llevamos casi 4 años, profe Jimena, usted me ayuda, como buscando una política de integración de TIC a los ejes misionales, para que desde esa política institucional, pues realmente los administrativos, como usted bien lo dice, identifiquen la necesidad, ¿cierto? No solamente de tener buen internet, buenas, digamos, posibilidades para videoconferencia, para hacer materiales, sino también de la programación académica, la flexibilidad en la programación académica. Creo que vamos por buen camino, ha sido difícil, profe, pero ya hay un primer aval de esa política de integración de TIC a los ejes misionales, es decir, no solamente para la docencia, sino para la investigación y para la extensión. Y yo creo que esa política al menos nos va a permitir ir como hablando un mismo lenguaje e instaurando una cultura, ¿cierto?, de esto en la universidad, o sea, una cultura digital que nos permita, sin perder nuestra esencia de una universidad
presencial, pues utilizar todas estas posibilidades que nos ofrecen pues las modalidades educativas. Yo creo que ese es un buen inicio. Esa política ya está por salir porque ya pasó como los 2 debates en el rectoral y ya la oficina jurídica la avaló. La profe Jimena me dice que desde el 2017. Entonces, pero yo creo que allí, y además es importante porque en esa política no se habla solamente de asuntos académicos, sino también de asuntos administrativos que deben tener en cuenta pues las vicerrectorías, las direcciones de posgrado, extensión y también obviamente las unidades académicas. Entonces confiamos pues que eso nos pueda ayudar un poco a avanzar en esa unidad de lenguaje y de acción, porque usted bien lo dice, hay muchas complicaciones cuando uno hace una programación distinta o cuando uno propone una metodología, ¿cierto? También hay que trabajar mucho con los decanos y los vicedecanos. Creo que, profe María Isabel, hay que fortalecer la formación, ¿cierto? No solo para profesores, sino como administrativos en ese sentido, que también identifiquen qué es este asunto de las modalidades y lo que implica para la universidad. Muchas gracias, profe. Gracias, profe Mario. Y sí, lo que dice la profesora Doris, de hecho en el comité de vicedecanos es un asunto recurrente, hemos dedicado varias sesiones al tema de las multimodalidades y cómo la universidad, esta es una apuesta a futuro, no es solo por reportar Directiva Ministerial 09, sino que es una apuesta a futuro y venimos discutiendo, atendiendo las inquietudes de ellos en cuanto a cambios en los sistemas de información, a cómo hacer las programaciones académicas, pero profe Mario, puede que no vayamos a la velocidad que nos demanda la sociedad, pero créame que estamos instaurando un cambio ya en el discurso de los profesores, el tema de las multimodalidades estamos hablando, nos estamos poniendo de acuerdo en qué es cada modalidad para la universidad. Y estos espacios también contribuyen a eso y a que ustedes sean multiplicadores en sus unidades académicas para que esto se vaya creando una cultura universitaria alrededor de las múltiples modalidades. Profe Doris, yo creo que no hay más preguntas, entonces vamos cerrando la sesión. Sí, yo no veo más manos levantadas. Profesores y profesoras, muchas gracias a todos por este espacio. Recuerden que el viernes del currículo cada mes traerá un tema relevante, importante para todos y los esperamos que este sea un espacio de encuentro, de diálogo, que ustedes también nos aporten ideas sobre qué temas quieren que se discutan en estos viernes del currículo y que entre todos, de manera colaborativa, vamos haciendo este espacio un generador de cambio de cultura en la universidad. Muchas gracias a todos y todas. Feliz almuerzo y feliz fin de semana. Que estén muy bien. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias.